Hola, buenas tardes a aquellos de vosotros que nos estáis siguiendo desde España y buenos días a aquellos que estáis en Latinoamérica. Como sabéis, pues bueno, tenemos este webinar sobre retos y metas de H2020, el e-learning, y bueno, pues el principal objetivo que pretendemos trasladar en el día de hoy es que conozcáis un poquito más sobre este programa, que es bastante importante para la Unión Europea, y bueno, pues que sepamos un poquito cómo funciona y quizá pues daros alguna idea por si en algún momento quisierais pues aprovecharos del mismo y ver pues que es una iniciativa bastante interesante. En cuanto al funcionamiento del webinar, básicamente en primer lugar habrá una exposición por mi parte de unos 30 minutos más o menos. Posteriormente, bueno, pues os daremos un poquito de tiempo, un par de minutos, por si tenéis alguna pregunta para plantear, y bueno, pues una vez nos trasladéis esas preguntas, dejaremos unos 15 minutos más o menos para pues contestar a las mismas. Voy a presentarme de forma breve. Pues, bueno, pues mi nombre es José Antonio Rubio. En cuanto a mi formación académica, soy doctor ingeniero en ciberseguridad y confianza digital. También tengo algunas certificaciones profesionales, bueno, pues aquí hay algunas de ellas, CISA, CISEN, CERISC, temas relacionados con algunas normativas ISO, la 27001, 22301. En el ámbito más profesional, pues soy responsable de seguridad TI, privacidad y también investigador en la Universidad de Juan Carlos. Soy miembro del NIS, de la Convención Europea, también del Foro Nacional de Confianza Digital, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en España, y por ejemplo pues también miembro de las comisiones, varias comisiones de Autelsi. Autelsi es la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en concreto pues las comisiones de Seguridad, Compliance y TI Digital, lo que vendría a ser transformación digital. De igual modo, pues en AENOR estoy como coordinador de los grupos de trabajo 4 y 5 dentro del subcomité 27, que lleva todo referido a ciberseguridad y privacidad. Y bueno, pues también estoy en las juntas directivas de ITSMF España o ISACA Madrid. Aquí también veis que os traslado tanto mi dirección de correo. Si tenéis alguna duda, pues por mi parte, pues obviamente encantado si me la queréis trasladar. No obstante, deciros que esta presentación quedará también en la plataforma de e-learning en formato PDF, así que bueno, pues ahí también la vais a poder recuperar. Y de igual modo mi dirección en LinkedIn, mi perfil en LinkedIn, pues bueno, pues también de igual modo, pues un placer si queréis contactar por ahí. Y bueno, pues que el webinar no se quede meramente en esto, sino que pues si tenéis más alguna inquietud futura, pues estoy a vuestra disposición. Bien, pues entrando ya en materia, ¿qué es H2020? Pues de forma muy sucinta podemos decir que es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea. Es decir, es un programa con bastante peso. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está bastante preocupada por qué pasa con la innovación. Europa va a ser capaz de innovar, va a ser capaz de mantenerse, bueno, pues al nivel de exigencia, al nivel de servicios que están lanzando pues desde otras coordenadas como pueda ser Estados Unidos. Pues, bueno, pues es algo que que se ha elevado a preocupación política. Y derivado de esto, pues H2020 nació en 2014 y esta iniciativa pues durará hasta 2020. Fijaos el presupuesto con el cual se ha dotado a esta iniciativa: 77.028 millones de euros, es decir, una cantidad bastante elevada. Y bueno, pues aquí seguimos viendo preocupaciones que tiene la Unión Europea. Podríamos decir, bueno, ¿y quién puede acceder a este marco, a esta iniciativa? ¿Solo grandes empresas? En absoluto. Las pymes también pueden acceder. De hecho, hay una iniciativa que es exclusiva para pymes. Por tanto, otra de las preocupaciones que tiene la Unión Europea es qué pasa con nuestras pymes. Somos conscientes de que al final, en unos países más, en unos países menos, pero suponen una parte muy importante del tejido industrial. Y bueno, pues ¿de qué forma una pyme puede articular su participación en H2020? Pues de tres formas. En la primera que pongo aquí, proyectos colaborativos de investigación e innovación.
proyectos pilotos del Fast Track to Innovation y finalmente lo que se conoce como el instrumento PYME. Y pues centrándome aquí un poquito más, hablamos de que hay 3 fases. Primera, análisis de viabilidad. En definitiva, una pyme que tiene algún tipo de idea muy alto nivel, ¿vale? No hay nada aterrizado, pues se presenta y aquí pues se evalúa si eso tiene sentido o no tiene sentido. La segunda fase, cuando estamos hablando de un proyecto de innovación, ¿cuál será el resultado a conseguir? Tener un plan de negocio totalmente cerrado y que directamente ya se pueda presentar a inversores pues, que estén interesados en entrar dentro de ese proyecto. Y finalmente la parte de comercialización. Aquí lo que hace la Unión Europea es ayudar a que ese servicio, ese producto pueda llegar pues de la forma más óptima posible al mercado económico europeo, ¿vale? Además, H2020 se centra o pivota sobre 3 grandes pilares. Por un lado, la excelencia científica. De nuevo, pues bueno, otra preocupación es cómo podemos hacer para que la universidad, la academia no sea tan endogámica y que las investigaciones que hagan, pues que no se queden en ese contexto, sino que salgan hacia afuera y que tengan que busquen un retorno social, ¿vale? Pero la academia no puede funcionar de forma independiente. ¿Por qué? Porque bueno, pues es de sentido común. Nos tenemos que acercar a la realidad lo máximo posible. Y eso pasará por tener una relación, una interlocución con los líderes industriales, es decir, las empresas. Y finalmente, ese tercer eje que hablamos de los retos sociales. En definitiva, una serie de retos sociales que la Unión Europea pretende dar respuesta con todos estos proyectos. Aquí, pues bueno, de forma muy rápida, excelencia científica, por ejemplo, pues fijaos, el soporte a políticas y cooperación internacional, la parte de liderazgo industrial, por ejemplo, pues mejorar la innovación a las pymes, la instrumentación de pymes, ¿vale? De todo un poco, por ejemplo, pues edificios eficientes energéticamente o, por ejemplo, el área de tecnologías de la información. Aquí, por ejemplo, vemos una nueva generación de componentes y sistemas, el Internet del futuro, robótica o tecnologías de nanoelectrónica. En definitiva, pues bueno, muchas cuestiones para las cuales se tendrá que buscar líderes industriales, empresas que se dediquen a este ámbito. Y finalmente, la parte de retos sociales. ¿De qué retos sociales hablamos? Retos de salud, alimentación, energía, transporte, medio ambiente, sociedad y seguridad. Por ejemplo, la parte de seguridad, protección de infraestructuras críticas, un tema que preocupa mucho a la Unión Europea. Oye, ¿realmente nuestras infraestructuras críticas están protegidas? Y en caso de no ser así, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? ¿Vale? Muy relacionado, la parte de resiliencia ante desastres. Que las organizaciones, las empresas sean resilientes, puedan soportar eventos, sean maliciosos, naturales, pero que puedan seguir sobreviviendo en mercado. Bueno, antes no lo he dicho, disculpadme por la tos. También tenemos lo que es la lucha contra el crimen, de nuevo, una prioridad top para la Unión Europea. O, por ejemplo, la seguridad fronteriza o la seguridad digital, ¿vale? De nuevo, retos sociales a los cuales estos programas, esos proyectos de investigación que sean financiados tendrán que dar la debida respuesta. Aquí vamos a ver cuáles son las fases por las cuales tiene que pasar pues un consorcio, alguien que esté interesado en presentar una propuesta. En primer lugar, en la primera fase tenemos la parte de concepción del proyecto y la identificación de partners. Al final vamos a tener que construir un consorcio donde habrá distintas entidades y bueno, pues que serán los que de forma conjunta trasladen una propuesta
a la comunidad, a la Comisión Europea. Aquí hay que definir el alcance, hacer un estudio económico y técnico, es decir, realmente es viable esto que queremos hacer, y muy importante, la identificación de los partners. Puede darse el siguiente caso: tener una idea excelente y decir, bueno, esto lo presentamos y seguro que ganamos, seguro que nos seleccionan el proyecto. Ahora bien, por muy buena que sea la idea, si el consorcio no está balanceado, si no podemos demostrar a la Comisión Europea que realmente están los socios que tienen que estar, por desgracia, ese proyecto no será aprobado. En la segunda fase, lo que sería la creación del consorcio, por un lado, la estructuración del plan de trabajo, qué partner hace qué parte, el draft financiero y bueno, pues lo que sería el acuerdo entre los socios, y finalmente pues bueno, lo que sería la escritura per se de esa propuesta. La parte técnica, pues bueno, pues indicar cuál es el estado del arte de ese tema sobre el cual nosotros vamos a trabajar, a partir de ese estado del arte, cuál va a ser nuestro objetivo a perseguir, el impacto, entre otras cosas, cuál es el impacto social que vamos a conseguir con ese proyecto, y de nuevo pues ya sería la parte cocinada y definitiva sobre la financiación y los temas administrativos. Ahora bien, si damos la vuelta, ¿qué es lo que hace la Comisión Europea? Pues básicamente lo siguiente, los puntos que vemos aquí. Recepciona esas propuestas, ¿vale? Ve si son elegibles, y a partir de ahí, si hemos pasado, que luego lo veremos un poquito más en detalle, ese filtro, pasa a buscar evaluadores, ¿vale? La gente que va a poner nota y dirá, ¿pasa o no pasa? Cada evaluador dará su reporte. Bueno, pues hay una serie de notas. Todos esos reportes pasan a un grupo de consenso que articula, rankea esos resultados, y finalmente eso llega a un panel de revisión, ¿vale? Y una vez pasado por todas esas fases, pues hay un ranking con los proyectos que han pasado, han superado la nota, pero rankeados en función de la importancia que los evaluadores dan y de la posición en la que están para poder recibir la financiación correspondiente. Y bueno, pues aquí estamos viendo la misma imagen, pero desde otra perspectiva. Como vemos, un mínimo de 3 expertos para evaluar cada propuesta. Todos esos informes de evaluación llegan a ese grupo de consenso y finalmente luego llegaría al panel de revisión. Calificaciones. Las calificaciones van de 0 a 5. 0, pues es cuando nuestra propuesta puede ser perfecta, pero quizá no está atendiendo a los requisitos de la convocatoria a los cuales nos estábamos presentando, ¿vale? Y finalmente un 5, ¿vale? Pues la nota es excelente, la propuesta pues está dando respuesta a los criterios que tenía esa convocatoria, y bueno, si acaso pues puede haber alguna mejora menor, pero algo con poca importancia. Muy importante, y esto pues es de perogrullo, pero hay muchos proyectos que se caen aquí, en estas fases. La parte de admisibilidad y elegibilidad. Admisión. La documentación es legible, accesible e imprimible. Una perogrullada, pero insisto, hay muchos proyectos que se quedan aquí. Además, la documentación es completa, es decir, todos los formularios que se requieren tienen que presentarse. No vale con dejarse uno y decir, bueno, ya lo presentaré. No. En el momento que se evalúa tiene que estar absolutamente todo. Y luego la parte de elegibilidad. Cumplir con todos los requisitos de la COL. Por ejemplo, tener el mínimo número de partners estipulados en la convocatoria. En definitiva, cada convocatoria tiene ciertos criterios, es profeso, y tenemos que atender a cada uno de ellos. O sea, no nos podemos dejar ninguno del tintero. Si es así, insisto, la propuesta podrá ser perfecta a nivel técnico, pero nos vamos a quedar en esta fase. Bien, estas convocatorias están basadas en retos, es decir, aquí no se trata de dar financiación porque sí. La cuestión es, estamos buscando proyectos que den respuesta a esos retos que veíamos antes: alimentación, medio ambiente, seguridad, ¿vale? Transporte, y a partir de ahí se convocan pequeñas convocatorias muy específicas, y lo que se está buscando es soluciones
para esa información que se traslada. Hay una mayor apertura a propuestas innovadoras, es decir, no se cierra el tipo de solución, el tipo de resultado esperado. Está pues más o menos abierto y se busca que sean los equipos, los consorcios de empresas privadas, investigadores, ¿vale? Como eso, pues bueno, como se articule en cada caso, pero en definitiva que haya una innovación muy clara. Y lo que os decía, no se describen las soluciones esperadas ni la aproximación a seguir para resolver ese reto, y hay 3 criterios de evaluación en H2020: la excelencia, la calidad y eficiencia de la implantación y el impacto, ¿vale? Y aquí pongo gran importancia al impacto, porque bueno, de hecho, de esos 3 factores podríamos decir que es el más importante, y ahí pone: se debe evaluar la contribución potencial, es decir, el propio consorcio que ha armado esa propuesta en la memoria que presenta la Comisión Europea tiene que indicar, en su opinión, de la forma más objetiva posible, cuál cree que va a ser el impacto conseguido y cuáles son las motivaciones que les hacen pensar eso. O sea, no puede ser una argumentación baladí, tiene que estar soportada en datos. El impacto. Importante ver en la call los impactos esperados. Yo os digo, cada call, y ahora os pondré un ejemplo, tiene unos impactos específicos. Por tanto, tenemos que ir a esa convocatoria, la que nos interese, y ver qué se nos está requiriendo. Explicar cómo y por qué se contribuirá a cada uno de los impactos, lo que os acabo de decir. Hay que decirlo y poner datos encima de la mesa. Hay algunos elementos que ayudarán a maximizar ese impacto y que los evaluadores de la Comisión Europea pues verán con buenos ojos. Por ejemplo, la parte de difusión de resultados, explotación de los mismos o el traslado a la sociedad, lo que os decía también al principio. Los resultados de esos proyectos de investigación no se pueden quedar en un laboratorio, tienen que salir a la sociedad, tienen que salir al exterior, ¿vale? Eso es lo que está buscando la Comisión Europea. El impacto social, impacto medioambiental, como hemos dicho, fortalecimiento de la competitividad, pues algo que posiblemente hayáis oído hablar de ello, ese mercado único digital. Básicamente la Unión Europea está buscando, seamos capaces de crear nuevos servicios y productos lo suficientemente robustos, potentes y con una calidad pues importante, ¿vale? Y que sean innovadores, que nos permitan competir de tú a tú con otras geografías, como pueda ser Estados Unidos, ¿vale? Y en definitiva, pues bueno, dar respuesta a las necesidades europeas actuales y a lo que se está demandando a nivel global. Y aquí pues os pongo un ejemplo de una convocatoria, ¿vale? Aquí hablamos de sistemas ciberfísicos inteligentes, ¿vale? Podríamos haber buscado cualquier otra. Y nos está diciendo cuáles son una parte de los impactos, ¿vale? Por ejemplo, reducir el tiempo de desarrollo de este tipo de sistemas a un 30% comparado con lo que era el estado del arte en 2013, ¿vale? O por ejemplo, pues la adopción más amplia de redes embebidas y sobre todo en pymes. Vamos, es un mero ejemplo, ¿vale? Ya os digo, en cada convocatoria tenemos que buscar ese apartado de impactos y pues tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque si no damos respuesta, la propuesta va a quedar fuera de juego. La parte de excelencia, ¿qué es lo que se busca en esta vertical de evaluación? Claridad y pertinencia de los objetivos, la solidez del planteamiento, lo que os decía, todo con datos, tenemos que decir de dónde venimos, a dónde vamos y bueno, pues a partir de ahí qué técnicas, qué metodologías vamos a usar. El grado de innovación, tenemos que innovar de una forma u otra, esa propuesta tiene que ser innovadora, y credibilidad del planteamiento propuesto, es decir, resultados previos y análisis de riesgos. Si decimos que vamos a ir a la Luna, pues bueno, tenemos que decir voy a ir a la Luna porque hace un año, hace 6 meses hemos conseguido llegar hasta aquí. Y de igual modo, un análisis de riesgos, es decir, no es creíble para la Comisión Europea, no es creíble el decir que todo lo vamos a hacer a la perfección y que no va a haber ningún problema sobre lo previsto. Eso sabemos que nunca ocurre, ¿vale? Se nos está exigiendo que además digamos posibles riesgos que puedan tener lugar y que no permitan llegar al objetivo alcanzado, ¿vale? Y una vez identificado el riesgo, pues ¿qué haremos para intentar mitigarlo? La parte de
Implementación, pues un plan de trabajo, hablaremos de cuáles son las metodologías, la estructura de tareas, cuáles son los entregables que se van a derivar de ese proyecto, los partners complementarios. Os pongo un ejemplo: protección de datos. Imaginaos que estáis en un consorcio y hay una empresa española, una empresa italiana, una universidad de Holanda, bueno, pues de todo un poco, ¿vale? Una situación variada. Imaginaos que hay un socio al cual, bueno, pues un socio recoge datos personales en su país y se los pasa a otro socio, porque ese socio va a hacer con ellos no sé qué tratamiento. Pues imaginaos que ese segundo socio, pues bueno, pues tiene una fuga de información. Pues bueno, pues habrá, para intentar prevenir esas situaciones gravosas, tendremos que normalizar, oye, cuáles van a ser las normas, los procedimientos que se van a articular dentro de ese consorcio para que todo funcione a la perfección, ¿vale? Total énfasis en la innovación, ¿vale? No solo innovación tecnológica, cualquier tipo de innovación. El enfoque social, que os decía, y muy importante, aquellos proyectos de los cuales se puedan derivar productos y servicios que directamente puedan ir al mercado europeo, serán más que bienvenidos, ¿vale? Eso sí, van a tener, pues bueno, pues una evaluación positiva en ese aspecto. En las propuestas pueden confluir diversas disciplinas, sectores y actores, por ejemplo, la industria, pyme, usuarios finales, actores académicos, ¿vale? Insisto, en función de cada convocatoria y del proyecto que tengamos que articular, tenemos que crear el consorcio más robusto para decir, oye, vamos a llegar a esta solución y de la forma más óptima posible. Tipo de innovaciones: desarrollo de nuevos servicios y productos a través de adelantos técnicos o científicos, el uso de tecnologías conocidas en nuevas aplicaciones y la mejora continua. Muy importante la parte de actividades cercanas al usuario final y mercado, lo que os acabo de decir. Oye, no vamos a crear un servicio per se, un servicio cerrado, pero bueno, vamos a tener algún tipo, vamos a poder enseñar algún tipo de piloto, una prueba de concepto. Ya os digo, no pueden ser entelequias. El resultado de ese proyecto tiene que ser algo que interese a la Unión Europea y bueno, pues lo hemos visto. Retos sociales, de seguridad, medio ambiente, en el ámbito de la alimentación, y no puede ser una entelequia, el resultado tiene que ser algo tangible. La parte de humanidades y ciencias sociales, ¿vale? Esto es transversal. Y por ejemplo, como curiosidad, también tenemos lo que es la dimensión de género. En definitiva, también se evaluará el porcentaje, número de hombres y mujeres en función de el tema que se va a abordar, que se va a investigar. Además, también es importante el ámbito de la cooperación internacional, es decir, qué tipo de países, es decir, qué tipo de empresas, de organizaciones pueden al final concurrir a H2020. Por supuesto, cualquier entidad de cualquier país de la Unión Europea, también entidades que estén inscritas, que estén radicadas en territorios y países enlazados con países de la Unión Europea, por ejemplo, Bermudas, Islas Caimán, Polinesia Francesa, hay muchos. Y finalmente también hay países fuera de la Unión Europea que, pues en principio, a no ser que la convocatoria explicite otra cosa, también pueden concurrir. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, bueno, pues como veis, muchos países de Latinoamérica. Y como digo, pues insisto, a no ser que la convocatoria diga lo contrario, ¿vale? Ahí pues tenemos que ver con mucho detalle esa información. Tiempos máximos, pues el tiempo máximo suelen ser 8 meses, es decir, desde que se envía la propuesta a la Comisión Europea, se evalúa y si finalmente es aceptada, se firma, estamos hablando de 8 meses. Y otros temas importantes, bueno, que tienen su importancia, que están muy presentes en H2020. El tema de Open Access, que ahora veremos un poquito más, la parte ética y la parte de estandarización. Por ejemplo, de nuevo, derivado del proyecto que vamos a lanzar, ¿seremos capaces de hacer algún tipo de estándar, crear algún tipo de estándar? Es algo que también preocupa mucho, o que más que preocupar, la Unión Europea da bastante importancia. Es decir, creemos estándares. Pues en temas tan importantes, imaginémonos,
el Internet de las cosas, ¿vale? Pues bueno, si somos capaces de crear, por ejemplo, un proyecto relacionado con el empleo de Internet de las cosas en el sector salud, pues eso va a ser algo pues, que va a tener bastante relevancia para la Unión Europea. Y bueno, pues relacionado con la parte de Open Access, aquí pues, bueno, os pongo una frase de este hombre que es el presidente de la Conferencia de Ciencia Abierta de la Unión Europea, que venía a decir que Europa pues, lo que necesita es compartir, tanto como pues, todo lo que pueda. Dice que los días de la ciencia abierta han llegado. ¿Y eso qué significa o cuál es el reto que tenemos delante de nosotros? Pues un acceso más amplio a los hechos científicos y al conocimiento, y que esto ayuda a los investigadores, innovadores y al público para poder reusar datos y verificar los resultados, ¿vale? Los resultados de las investigaciones. En definitiva, ofrecer un mejor valor para pues todas las iniciativas de investigación de la Unión Europea y pues bueno, enaltecer o apoyar todo lo que sea la investigación cross en distintos ámbitos de investigación, distintos ámbitos de conocimiento. Al final Open Access es mandatorio, es decir, es obligatorio, a no ser que, bueno, pues por algún requisito, por ejemplo privacidad, protección de datos, se quiera cancelar. En definitiva, todos los conjuntos de datos, esos datasets que se hayan empleado en esos proyectos financiados por H2020, ¿vale? Encuestas, vídeos, cualquier conjunto de datos que se haya tenido en cuenta para para el día a día de esos proyectos, tendrá que quedar en modo abierto, por lo que hemos visto antes, que otros compañeros los puedan ver, y me puedes decir, bueno, no siempre podrá ser así. Por supuesto, lo que os decía, se pueden cancelar, y un motivo obvio, bueno, pues dos de los principales motivos son propiedad intelectual y el otro gran motivo, la privacidad, la protección de datos, ¿vale? A no ser que podamos anonimizar, disociar los datos que hayamos usado en esa investigación, y por supuesto esos datos sí los podremos compartir. También deciros que todo proyecto en H2020 tiene que tener este DMP, ¿vale? Un plan de gestión de datos. En definitiva, cómo voy a hacer para generar esos datos, cómo haré para preservar los mismos, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, cómo podré hacer para que queden posteriormente esos datos en abierto. Deciros que al final la letra pequeña de H2020 es bastante amplia. Para ello os hago las siguientes recomendaciones. Por un lado tenéis la guía para solicitantes. Son bastantes páginas, pero insisto, hay bastante letra pequeña, bastantes detalles que son necesarios tener en cuenta en H2020. Pues aquí quedarían debidamente resueltos. También tenemos una guía rápida, ¿vale? Y finalmente hago alusión al CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, aquí en España. En definitiva, si trabajáis en una empresa, ¿vale? En este caso en España CDTI, y estáis interesados en poder concurrir a alguna convocatoria, dices, mira, no sé por dónde empezar, o el volumen de documentación que se me exige es tan alto que bueno, que es que no sé ni por dónde empezar, o no sé por dónde empezar. CDTI es la entidad en España que pues bueno, os puede ayudar absolutamente para todo en este ámbito, y bueno, pues ayudaros en esa parte más de gestión, y también para daros consejos más de alto nivel. Entonces, de forma muy sucinta, hablamos de que H2020 es el gran marco, es el gran programa que tiene la Unión Europea para todo lo que es investigación e innovación. Esos proyectos no pueden ser entelequias teóricas, sino que tienen que ser resultados, que se alcancen resultados que se puedan trasladar de forma lo más directa posible a la sociedad. ¿Y atendiendo a qué? Atendiendo a grandes problemas que la Unión Europea tiene encima de la mesa, ¿vale? Hablábamos de temas de alimentación, temas de medio ambiente, o por ejemplo el ámbito de la seguridad, en el cual pues yo es donde más trabajo, por ejemplo pues las infraestructuras críticas. Oye, ¿qué pasa con esas infraestructuras críticas? Preocupa bastante, ¿vale? O todo lo que es innovación tecnológica, ¿vale? Internet de las cosas, temas de privacidad, seguridad fronteriza, en definitiva.
cualquier, o sea, elementos donde la innovación tecnológica está muy presente. Hemos visto que hay mucho dinero encima de la mesa, por supuesto, esto no es la UEFA, es la Champions, es decir, para poder optar a esa financiación, a que nuestro proyecto sea elegido, pues tenemos que pues realmente construir una propuesta bastante robusta y con mucho sentido, ¿vale? Y bueno, pues si os parece bien, vamos a dejar ahora un par de minutos para que nos trasladéis posibles preguntas que tengáis, ¿vale? Y nada, pues nosotros volvemos en ese par de minutos y vamos contestando las preguntas. Hola de nuevo, pues bueno, ya tenemos algunas preguntas que vamos a ir contestando. Tenemos una que, bueno, pues es un poquito más genérica, más que H2020 nos traslada de aquí, de la actualidad a 2020, qué actividades estratégicas para llegar a una transformación digital tendría que perseguir una empresa. Es una pregunta complicada. Es algo manido, pero bueno, pues es cierto. Siempre se está hablando o estamos hablando de que, por un lado, que nos centremos más en el usuario, lo que quiere el usuario. Ahí tenemos técnicas como Design Thinking, en definitiva, pues bueno, pues intentar ver todo desde el prisma del usuario y no desde, pues bueno, las posibles ideas preconcebidas que tengamos nosotros a nivel corporativo. También para mí, otro de los grandes pilares que, pues bueno, que tienen que estar subsumidos o que tienen que estar presentes en toda transformación digital es la ciberseguridad. Al final, y bueno, pues también, entre otros elementos, tenemos los millennials. Como sabemos, pues bueno, pues esas personas jóvenes que el año que viene, según algunos estudios de algunos analistas importantes, pues bueno, van a suponer casi que el 70% de los clientes a nivel mundial. Hablamos de gente bastante crítica y bueno, pues que no permiten fallos. En definitiva, un fallo en materia de seguridad, brechas, rotura de la confidencialidad, que la disponibilidad del servicio no sea la exigida, pues puede hacer que tengamos un cliente, bueno, pues un cliente perdido y un cliente que no va a volver, ¿vale? En definitiva, en mi opinión, la ciberseguridad es otra de las grandes, o tiene que ser otra de las grandes verticales dentro de la transformación digital y bueno, pues los ciberataques van a más y a más. Por tanto, de aquí a H2020, a 2020, perdón, creo que es algo importante. Y bueno, pues también diría el compliance, el cumplimiento normativo, ¿vale? En cuanto a la necesidad de tener una ética corporativa, un buen gobierno. Esto, pues por supuesto, para una pyme pues no es algo quizá asumible, esto último que he dicho, pero para una mediana empresa y una gran empresa, en mi opinión, sí. Tenemos otra pregunta que nos dice: para las empresas pequeñas sigue siendo muy difícil realizar o participar en una propuesta. ¿Qué recomendaría para ella? Bueno, yo no creo que sea ni difícil ni no difícil. De hecho, yo tengo conocimiento de muchos consorcios donde alguno de los partners es una pequeña empresa. Aquí no importa el tamaño. O sea, aquí es lo que os he intentado trasladar antes. La cuestión es, nos acercamos a una convocatoria, ¿vale? Que bueno, pues que espera unos resultados más o menos concretos. ¿Qué vamos a tener que construir? Por supuesto, pues un consorcio muy equilibrado donde tengamos a gente muy experta en cada una de las piezas del puzzle que necesitemos. Yo, por ejemplo, pues ya os digo, pues tengo conocimiento y bueno, pues alguna cosa también más de cerca he participado, donde en un consorcio había empresas gigantescas que se ocupaban de una parte, que sabían hacer a la perfección, y para otra pieza del puzzle había pymes, pues que eran pymes, pero eran muy buenas haciendo esa pequeña pieza del puzzle que le había llegado, ¿vale? Otra cosa que podría ocurrir, bueno, yo soy una pyme, soy buenísima haciendo no sé qué, y ostras, me gustaría que, pues bueno, pues que ese mensaje se difundiese y que gente que esté interesada en construir consorcios, pues que supiese de mi existencia, de mis servicios, de mis productos. Yo diría que un buen punto de contacto sería el CEDETI, ¿vale? Hablar con ellos y bueno, pues ver qué vías de articulación de esa difusión pueden existir, ¿vale? Tenemos otra
pregunta un poco relacionada. Estoy en una startup tecnológica, estoy bien posicionado para una subvención. Yo diría que sí. Vamos, insisto, la cuestión es, si me considero muy experto en mi área de conocimiento, ¿vale? Si soy muy bueno, pues bueno, vayamos a por ello. De hecho, no recuerdo ahora si fue 2015 o 2014, las pymes españolas fueron las pymes a nivel europeo que recibieron más subvención, en definitiva. O sea, ¿de qué podemos inferir de este dato? Por un lado, que las pymes españolas son bastante buenas, es decir, son capaces de hacer pues cosas curiosas y con un trasfondo importante, y de igual modo, pues bueno, que entidades como Cedeti, pues que están ayudando a que esas empresas españolas, en este caso pymes, pues que puedan acceder a este tipo de programas, ¿vale? O sea, que insisto, Cedeti trabaja bastante bien, ofrece muchísima ayuda y creo que es un punto de contacto que no podemos obviar. Y tenemos otra pregunta que dice que la cuantía económica de financiación para cada proyecto es homogénea o si varía. Pues básicamente suele haber, esto depende, habría que ir a cada convocatoria, pero en definitiva la respuesta sucinta es sí que hay una parte, bueno, porque suele ser fija y otra parte que suele ser variable, ¿vale? O sea, aquí no puedo especificar mucho más en cuanto a que tendremos que ir a la convocatoria concreta, ¿vale? Y bueno, no hay ninguna pregunta más por ahora. Yo os diría que, bueno, pues como os comentaba al inicio, tenéis mi dirección de contacto por si pues más adelante os surge alguna idea, alguna inquietud. De igual modo, la presentación va a quedar colgada en la plataforma de e-learning y bueno, pues ahí podéis acceder a toda la documentación que hemos trasladado hoy. Y bueno, pues por mi parte nada más, un placer haber estado con todos vosotros y bueno, pues espero que nos veamos dentro de poco. Un saludo.